Estas son las balas de la guerra civil de mediados del siglo pasado que dieron lugar a que este cuartel Arsenal se volviera museo. Aquí está el Museo Nacional de Costa Rica, la fortaleza. Esa es la bola indígena de acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras, ya sea por acá, por ahí. Por acá. Aquí está entonces el Museo Nacional. Memorias en piedra. La escultura precolombina de Costa Rica. Miren qué belleza. Ellos recibieron influencia tanto de los incas como de los mayas. Están en medio de los dos imperios y no fueron dominados por ninguno de los dos. Y estas bolas las partían pensando que había oro dentro. Se llaman esferas de piedra. Y esa tiene forma de felino, pero no lo veo. Se supone que ahí está. Parece un poco aquí San Agustín. Bien bonito. Y es el único museo barato. Me valió $6 por ser profesor. Casi no me creen que soy profesor. Porque todos los museos aquí son $15, $19. Este valía 1, lo subieron a 11 para extranjeros, pero profesores y estudiantes, $6. Aquí ya viene todo el tema de la conquista entre la espada y la cruz. La conquista de Costa Rica. Proceso tardío y de larga duración. 1519 la primera, 1542. Realmente hasta 1560. Que estas eran las armas de los conquistadores. La espada de esa época, esta debe ser original. Santiago Matamoros, guerrero colombino. La resistencia indígena, que fue muy fuerte. La catástrofe de los indígenas, con las enfermedades sobre todo, pero también con la persecución, aunque ellos no pudieron dominar como en México una tribu que dominaba a las demás, un imperio. Ahora tenemos el oro que no pudimos ver en el Museo del Oro de $16. Aquí lo podemos ver. Oro indígena del sur. Miren este pectoral tan precolombino. Los españoles intercambian el oro indígena por cuentos o objetos de hierro, dice acá. Estaban organizados en 14 casos, crearon una obra de infraestructura y lograron objetos con gran maestría que expresaban su forma de ver el mundo. La método de Europa de la En este momento veíamos nosotros más de 100 niños con espadas, rodelas y ballestas quitadas a los nuestros, bailando y saltando y diciendo, algunos en español, toma el oro cristiano, toma el oro cristiano. Los españoles controlaron a los indígenas al obligarlos a vivir en flores de indios, haciendo más fácil cobrar el tributo y exportar su mano de obra. En esta posición,
sobre la Costa Rica colonial. Adoctrinamiento de indígenas americanos por frailes. La religión indígena animista. Eran animistas. Representación de entierro indígena en el que lo primero de la muerte del difunto. Todo eso está parte de la Costa Rica colonial. El mapa de la Costa Rica colonial. Todos vivían en el Valle Central, donde está Cartago y todo esto. El poder español, el comercio provincial, los pueblos de indios y encomiendas, cacao y tabaco. La producción de maíz, caña de azúcar y ganado. Era lo que hacían los colonos. Antes de que llegaran los españoles, los pueblos indígenas que vivían en lo que hoy es Costa Rica alcanzaron un amplio desarrollo social y cultural. Estaban organizados en cacicazgos, crearon grandes obras de infraestructura y elaboraron objetos con gran maestría que expresaban su forma de vivir. Caminando de Europa y conquistadores. Con la guerra, la imposición de la religión y las enfermedades, los españoles provocaron el ocaso de los pueblos originarios. Al construirse Cartago se inició el periodo colonial. Los españoles controlaron a los indígenas al obligarlos a vivir en pueblos de indios. Así fue más fácil cobrarles tributo y explotar su mano de obra. En ese proceso, la Iglesia apoyó la dominación española sobre los aborígenes. Con una población indígena cada vez más reducida, los europeos trajeron desde África a América personas en condiciones de esclavitud. Las funciones realizadas por los esclavos en Costa Rica eran los trabajos domésticos, servir de capataces o realizar labores en fincas de cacao y en las haciendas ganaderas. Españoles, indígenas y africanos son los grupos sociales que conformaron la Costa Rica mestiza en la época colonial. Hubo resistencias y luchas contra los españoles por más de 200 años. El último gran levantamiento indígena fue liderado por Pablo Fresbero. Fue condenado a muerte por defender la libertad de su pueblo. Antes de que llegaran los españoles, los pueblos indígenas que vivían en la provincia de Costa Rica alcanzaron un amplio desarrollo. El arado de madera. Aquí como era la esclavitud del África. Sobre todo África Occidental, pero también la África Oriental. Todo el mundo africano. Aquí como la forma de vestir. Los españoles cuando vivían acá, o los criollos. Me imagino que son muebles de verdad de época. Estas custodias tan impresionantes. Esta fue la iglesia de Los Ángeles antes de ser destruida por el terremoto de Cartago en 1910 y la podemos ir a ver las ruinas. Las procesiones de la Virgen. La cerámica de la época. La cofradía de la Virgen de Guadalupe. El baile del diablito es una tradición indígena. Que hay que averiguar dónde lo hacen. Y de pronto coincidimos con eso. Y es con esto. Con este disfraz tan interesante. Aquí de colonia a república. La anexión del partido de Nicoya. Eso vino ya, salieron de Nicaragua y se vinieron acá
la formación del Estado moderno, la imprenta. Después viene todo lo que es el país del café, la colonización agrícola a principios del siglo pasado. Aquí está donde estuvimos, Alajuela, San José, toda esta parte, Atenas, San Ramón, pero también puedo ir a Liberia. Y también estuve en San Isidro Pérez, cultivos de subsistencia, en la cuarta parte de las tierras agrícolas a principios del siglo pasado. La caficultura y las famosas carretas que vimos en Sachi y en San Isidro Pérez, el Día de los Bueyes. Ver ese video. Son las carretas hechas en Sarchi, hermosas, lo más típico de este país. Aquí entramos en el liberalismo, el café va siendo cambiado por el banano, la United Fruit Company. La población jamaiquina que trajeron, que además hablaban inglés, están todavía en Limón. Los conflictos iglesia-estado como en otras partes. El papel de las mujeres, la expansión educativa con el Estado liberal, todas las luchas de los trabajadores, unas fotos muy interesantes. Las huellas de los ebanistas, las huelgas. Lo que tiene que ver con farmacias. Los enfrentamientos que hubo en el 1940, la guerra civil. Fue una anulación de elecciones, 500 muertos. Y después se disolvió el ejército. Aquí está. Este fue el símbolo cuando él dice que disuelve el ejército, es cuando le da un martillazo. Cuando se dio la abolición en 1948, el ejército se encontraba habilitado de años atrás. Los abusos de la dictadura de Tinoco habían contribuido al desprestigio de la institución militar desde 1920. El 1 de diciembre de 1948 fue el día oficial de la abolición del ejército. Miren qué interesante el acto simbólico de abolición del ejército en este cuartel. Entonces, después de eso vino lo que se llamó el Estado del Bienestar acá, porque todo lo del ejército lo utilizaron para, aquí iban de la avenida de Kennedy, y todo lo que utilizaron aquí para crear un pequeño Estado del Bienestar que duró durante 30 años. La modernidad, qué interesante. De la radio a la televisión hasta los primeros computadores, la caída del muro de Berlín, violencia y paz entre Centroamérica, debilitamiento del modelo de Estado. Después de un tiempo, los indígenas viven en territorios propios. Aquí dice cuáles son. El inmigrante, los nicaragüenses que irán en busca de mejores condiciones de vida. Laura Chinchilla, la primera mujer electa como presidenta en 2010, ahora también hay presidenta. También la diversidad social, aunque demoró mucho porque las creencias religiosas aquí son muy fuertes y el país está consagrado a toda la Iglesia Católica. Este fue el volcán Povas que yo fui y no pude ver. Vamos a ver si el otro sí lo veo. Pero me tocó ver por las nubes. Un muy buen museo. Lo voy muy rápido porque me tengo que ir a dedicar mi conferencia. Y el jardín, que es una belleza. Y además podemos ver aquí la ciudad. David Hall por 140 países. 19 de junio del 2026. 19 de mayo del 2026, San José, Costa Rica.